Hola a todos, Dios los bendiga. Aquí estamos en el tercer y último video de taller sobre la misa titulado Vasos Sagrados y Ministros de la Celebración. Los vasos sagrados. Aquí vemos primero lo que es la credencia. La credencia es una mesa pequeña que se utiliza para poner los vasos sagrados que van a ser usados para poder llevarse a cabo la consagración del pan y el vino. Eso siempre lo vemos que el monaguillo lo busca después de las ofrendas. Aquí vemos cuáles son. Está el cáliz que se utiliza para consagrar el vino que va a ser la sangre de Cristo. Aquí está el copón que va a usarse para consagrar las formas pequeñas que se van a usar para darle la comunión al pueblo. Aquí está la patena del altar donde se consagra la forma grande que nosotros vemos después de la plegaria eucarística, en la que el sacerdote muestra alzando al pueblo. Y aquí está la patena del monaguillo, que es la que se utiliza para que el monaguillo pueda ayudar al sacerdote, diácono u otro ministro de comunión, para que, evitando que cuando se dé la comunión, partículas caigan en el suelo y caigan en la patena y se puedan purificar para así evitar que se pierdan aquellas partículas de las hostias. Aquí vemos la vinajera. Las vinajeras son aquellos envases que contienen el vino y el agua que se usa para echar en el cáliz y consagrarse a la sangre de Cristo. Aquí vemos las campanas. Las campanas son las que se usan para anunciar que se van a hacer la plegaria eucarística y también cuando ya se consagró el pan y el cáliz para que sean el cuerpo y la sangre de Cristo. El estentorio o custodia es la que se utiliza para poner la forma, perdón, la hostia que ya está consagrada, porque ya está consagrada, que va a usarse para las exposiciones del Santísimo. Ahora vemos que son las crismeras. El vaso redondo o pequeña jarra de metal con tapa destinada a guardar los santos óleos y el crisma. Cuando son jarras de gran tamaño como las que se usan en las catedrales, se conocen con el nombre de ánforas. Estos óleos son bien importantes. Aquí esto lo vemos que se realiza en una misa llamada la misa crismal, que es la que dirige el obispo en el Jueves Santo, donde va a bendecir unos aceites. A veces se hace en Jueves Santo o en algún día de la Semana Santa. Pero lo importante de esto es que los óleos santos se utilizan para que nosotros podamos recibir los sacramentos. Es parte esencial para nosotros recibir los sacramentos. Aquí vemos que se utiliza para el bautismo, para los enfermos, para las confirmaciones y para las ordenaciones. Así que de verdad que damos gracias a Dios que tenemos estos óleos sagrados que el obispo nos da para que se sigan llevando a cabo aquellos sacramentos que nosotros necesitamos para vivir nuestra fe. Los accesorios litúrgicos. Aquí vemos unas cosas esenciales. El incensario o turíbulo. Esto se usa para celebraciones solemnes, para incensar el altar, imágenes, las ofrendas del altar a los ministros y al pueblo de Dios. Aquí vemos la naveta. La naveta es lo que lleva el incienso. Aquí está el incienso, que es una preparación de resinas aromáticas vegetales a las que a menudo se añaden aceites esenciales de origen animal o vegetal, de forma que al arder desprenda un humo fragante. Y para eso se tiene el llamado carbón. El carbón es lo que se usa para quemar el incienso. Todo esto tiene un simbolismo bien hermoso. ¿Por qué? Porque el incienso cuando se quema emite un humo que va al cielo y ese humo que va al cielo representa nuestras oraciones que son dirigidas a Dios. También vemos el cruciferario y vemos los ciriales. Aquí presentamos también otra vez el incensario. Aquí vemos que los monaguillos que usan esos accesorios litúrgicos siempre van a ir al frente de la procesión para darle esa solemnidad. Primero va el incensario.
El incensario puede ser una sola persona o puede ser dos. Uno lleva el incensario y el otro lleva la naveta. O puede ser uno que lleve las dos. Antes de eso va ahí el cruciferario, que es la cruz grande que ven ahí. Y después va los ciriales, que son los dos candelabros que ven ahí con los cirios, que son velas grandes para la procesión. Vamos a ver en qué momento se utiliza especialmente esos accesorios litúrgicos, porque cada uno tiene unos momentos en específicos. Y los cruciferarios se lleva en la procesión de entrada y en la procesión de salida. Esa es bien sencilla. Los ciriales se lleva en la procesión de entrada cuando se va a leer el Evangelio y en la procesión de salida. El incensario es en varios momentos, en la procesión de entrada, en el altar antes de empezar la misa, cuando el sacerdote ya sube al altar y besa al altar. Después de eso, empieza a incenciar el altar. En la lectura del Evangelio, en el momento de las ofrendas, cuando ya se llevan el pan y el vino para la consagración, y cuando ya se está realizando la consagración, cuando se tocan las campanas, también se inciensa, y en la procesión final. Orden de procesión, el incensario, como se dijo, va primero, se lleva también la naveta, va a su lado el de la naveta en el lado izquierdo, el incensario siempre va en el lado derecho en la procesión. Después sigue el cruciferario y por último van los ciriales. Aquí hay unos paños sagrados que se usan. Está la palla y la hijuela. Se pone antes del corporal y es lo que cubre el cáliz en el momento de la consagración. Evita que cosas entren a ella, como insectos que vuelan por ahí, porque el cáliz muchas veces suele ser dulce y eso atrae a los insectos. Y han habido casos que se han metido unos mosquitos en el cáliz ya consagrado y dito del sacerdote que tiene que beber de ese cáliz con esos insectos. Y aquí está el corporal. Es donde reposará el cuerpo de Cristo después de la consagración y evita que partículas de la hostia se pierdan. El corporal es un paño grande que se usa para eso mismo y cuando ya termina el sacerdote de usarlo, se dobla de nuevo. Eso hace que sea más fácil preservar las partículas que se hayan soltado en ese paño y después se ponen con el purificador que vemos aquí, que se utiliza para purificar, o sea, limpiar los vasos sagrados que se usaron en la celebración de la misa, que después va con el corporal en un envase lleno de agua para que todo lo que haya sido, que haya recogido, se disuelva y después eso no se bota en un fregadero ni en algo así, sino que tiene que ser en algo vivo, en este caso lo hacen en la planta y así le dan ese respeto, porque ahí se disolvió lo que era el cuerpo y sangre de Cristo y se pone en algo vivo para que eso, como decir, quede bendito por Dios también. Aquí vemos dos cosas muy esenciales que hemos estado mencionando. La forma, fabricada con harina de trigo y agua, y el vino, que es que tiene que usarse del producto de la vid natural y puro, es decir, no mezclado con sustancias extrañas, habitualmente lleva en su etiqueta la leyenda apto para la Santa Misa. Una cosa que quiero aclarar, y esto yo sé que mucho les puede servir esta aclaración, no es lo mismo poder disponer de las hostias consagradas que disponer del cáliz consagrado, que lo que pasa es que la razón por la que muchas veces se da más que lo que es el cuerpo de Cristo, la especie del cuerpo de Cristo, es porque es más costoso económicamente tener que disponer siempre del cáliz, del vino, que es un poco más caro y sin embargo no hay suficiente para todos. Y por eso que es bueno recordar esto que en cualquiera de las dos, por eso que se le dice especie, porque no quieren hacer distinción, porque en cualquiera de las dos está el Cristo total, cuerpo, sangre, alma y divinidad. No se puede pensar el cuerpo sin la sangre y no se puede pensar la sangre sin el cuerpo. Así que en la confianza, si lo dan más que con lo que es la especie del cuerpo, recíbanlo sabiendo que reciben a Dios completo. Y si lo dan solamente en el vino también. Y si lo dan en los dos,
Bendito sea Dios que tuviera la oportunidad. Aquí está el lavabo, lo que el sacerdote usa para la limpieza de manos antes de consagrar. Nosotros lo mencionamos en los videos anteriores, que es para que el sacerdote se prepare para ese momento especial de la consagración, porque él también se reconoce pecador y necesita también de la misa. Ahí ya vemos los nombres que son jarra de agua, bandeja y manotegio. El manotegio es el nombre que se le da a la toalla para que el sacerdote se seque las manos después de lavarse. Aquí vemos otros accesorios litúrgicos importantes, que está el hisopo, que se utiliza para despejar agua bendecida. Este es el acetre que lleva dentro el agua bendecida, que es utilizada por el ministro ordenado para bendecir, como dice ahí. Y está el píxide, que se utiliza para poner todas las hostias para comunión, especialmente las que se usarán para llevar a los enfermos que no pueden ir a las misas. Y ahí es que vemos que la iglesia sale de lo que es el templo para encontrarse también con los enfermos, porque la iglesia es los miembros más que el templo. Aquí vemos unas cosas que van en el altar, velas del altar. Aquí hay que recordar que es verdad que a veces hay tres velas en cada lado y a veces hay dos o a veces hay uno. Esto marca lo que se está celebrando. Si es una misa diaria normal, pues se pone una vela en cada lado. Si es un acto litúrgico que tiene ese grado de fiesta, se ponen dos velas en cada lado. Y si es un acto litúrgico de solemnidad, o misa dominical o incluso en exposiciones del Santísimo, siempre se ponen tres velas en cada lado. Eso resalta pues lo que se está llevando a cabo en la misa. Aquí vemos la cruz que nos recuerda el acto de amor grande que Dios hizo por nosotros, por el cual también tenemos esta misa. Tenemos el mantel del altar, que podemos hacerle esa referencia a lo que se mencionó en unos videos anteriores del banquete del Señor, que es como esa preparación para recibir lo que se va a dar y lo que se va a comer, lo que se va a comulgar, que es el cuerpo de Cristo. Y también tenemos el portamisal o atril que se utiliza para que la persona que está presidiendo la misa pues pueda leer con facilidad las oraciones que se está diciendo en el misal. Aquí está el luminario. Es una lámpara que deja saber si el Santísimo está presente en el sagrario. Si ustedes lo ven apagado, es que no está presente. Si está prendido, es que está presente. Y aquí al lado tenemos el sagrario, que es el espacio donde se localiza el cuerpo de Jesús. La palabra procede del sagrado, de sagrado. Es el área más santa de la iglesia debido a que allí se localiza Jesús. Y recordemos que cuando se está dando la misa, es verdad que en el sagrario está Jesús, pero recordemos que si no es por la misa, no hay sagrario con Jesús. Por eso que cuando está la misa, la concentración se va al altar. Cuando ya no hay misa, pues entonces uno puede concentrarse sin problema en el sagrario porque ahí sigue la presencia del Señor. Los ornamentos de los ministros ordenados. Aquí vemos el alba. Es una amplia túnica que cubre al celebrante de arriba abajo y se sujeta a la cintura con un cíngulo. Simboliza la pureza del corazón que ha de llevar al altar, porque el alba es de color blanco y el blanco es el signo de pureza. Y el sacerdote, que es un servidor de Dios, que aceptó el llamado para ser un ministro y llevar la misa, pues debe de tratar de, siendo esa persona que actúa en persona de Cristo, pues buscar la pureza como Jesús fue puro. Aquí tenemos el cíngulo, cordón o cinta de seda o de lino con una borla a cada extremo que le sirve para ceñir el alba. Y también el cíngulo representa la voluntad que se amarra en la cadera, representando esa voluntad firme, fuerte y casta también, que representa esa promesa de celibato que hizo.
Aquí todo tiene un significado y esto lo utilizan tanto los obispos como sacerdotes y como diáconos. Y aquí vemos las estolas. Aquí está la estola sacerdotal. En la estola sacerdotal representa que el poder que se le ha dado a la persona de que ha recibido el sacramento del orden, el grado de sacerdote, para que pueda dar los sacramentos que puede dar, misa, bautismo, confesión, etcétera. Y eso va antes de la casulla. Y después aquí vemos lo que es la estola diaconal, que es lo que el diácono se pone, que en este caso también tiene ese significado de representar lo que es la potestad que tiene el diácono de dar todo lo que puede dar por su sacramento, bendiciones, sacramento de bautismo, matrimonio y otras cosas más que también puede hacer. Eso va antes de la dalmática. Y aquí ya vemos lo que son casullas y lo que son dalmáticas. En las casullas vamos a poder identificarlas porque en las partes de al lado de las casullas son abiertas, no tiene manguillos. Y en los de los diáconos sí son cerrados y tienen manguillos. Y ahí ya se dan cuenta que cuando vean ese tipo de ornamento de esa manera es que uno es o de sacerdote o de diácono. Y es un ornamento que ellos utilizan que también representa ese, ese don que tienen de poder dar ese sacramento, que puede realizar esos actos litúrgicos, y ellos lo hacen con esa vestimenta hermosa porque también quieren darle ese respeto a ese acto litúrgico. Así que ya saben, el de sacerdote no tiene manguillos y está abierto por los lados, y el del diácono tiene manguillos y está cerrado. Aquí vemos la capa publia, que es la que se utiliza en procesiones, en las laudes y vísperas solemnes. Esos son los rezos de la liturgia de las horas que mencionamos antes. Exequias, bendiciones eucarísticas para la hora santa o procesiones con el Santísimo. Algunas veces celebraciones como el bautismo y matrimonio. Así que cuando vayan a una celebración ahí de bautismo, matrimonio y lo vean con capa pluvial, no les parezca raro, también se utiliza. Y también en confirmación y en funerales. Aquí tenemos la capa humeral. Ministros ordenados para la procesión y bendición con el Santísimo. Los monaguillos o acólitos lo usan para llevar el báculo y la mitra del obispo. Esos son los monaguillos que en una procesión de misa van atrás del obispo, que tienen eso para coger la mitra y tomar el báculo. Eso, más que por decir que el obispo tiene este un grado sagrado y que se le puede considerar una persona de una posición venerable, y eso es más porque los monaguillos, la gente, pues tenemos como personas la cosa de que sudamos a veces en las manos y queremos evitar que ese sudor se pegue a esos accesorios litúrgicos y que también son de su ministerio como obispo. Y eso la capa humera evita que se pegue. Aquí tenemos el solideo. El solideo es lo que identifica que la persona es obispo y también qué título lleva. ¿Por qué? Porque el blanco significa el del papa. El papa es el obispo que tiene ese título porque ha sido encomendado el cuidado de la iglesia como el sucesor de Pedro. Aquí está el rojo, que son los cardenales, que son los que elige el papa para que sean sus consejeros y otras cosas importantes como delegados, etcétera, en su encargo como papa. Y aquí está el púrpura, que son también todos los obispos y que tienen una diócesis a su cargo o son obispos auxiliares o incluso obispos eméritos que ya se retiraron de su servicio. Esos son obispos que no tienen esos tipos de títulos de cardenal o papa. Y tenemos la mitra. La mitra es una prenda con que los cardenales, arzobispos, obispos, abades cubren su cabeza en las funciones de su ministerio y que representan a Cristo cabeza. Ellos son
esa representación de Cristo cabeza porque tienen el encargo de un pueblo, de cuidar su fe y también no solamente nos dicen que es obispo, sino que también por las cintas de atrás tienen un símbolo también que es que ellos tienen el conocimiento del Antiguo y Nuevo Testamento, o sea que son personas sabias. Aquí tenemos la cruz pectoral. El uso remonta al siglo XIII y que contiene en su interior generalmente reliquias de santos mártires. Pendiendo de sus hombros, tal cruz está constantemente delante del prelado, lo que sirve para recordarlo a todo instante de Cristo Señor nuestro, que murió por él en el Calvario, y la fe que él profesa con su sangre, con su propia sangre. El obispo con esto recuerda que él está llamado a entregarse más que ser servido, a servir más que ser servido. Él es un hombre que como el Señor Jesús se entregó, amó y sirvió al pueblo, él también está llamado a hacer lo mismo. Es una cruz que le ayuda a recordar esa parte del Señor. Aquí vemos otros ornamentos. Está el palio. Es una banda circular de lana blanca decorada con 6 cruces negras que se coloca sobre los hombros. Lo usan los arzobispos representando la autoridad y unión con la sede de Roma. Aquí tenemos el otro, el báculo. El báculo es como ese bastón que se usaba recordando a los pastores de antes para guiar las ovejas, que ellos pues ahí dirigían a las ovejas o evitaba que se fueran por algunos lugares. Pues asimismo el obispo dirige al pueblo de Dios guiándolos y evitando que vayan a lugares que les pueden afectar o apartarse de Dios. Aquí vemos el anillo. Este es el anillo episcopal o papal. El anillo personificó el símbolo de autoridad, de dignidad y de preeminencia. De igual modo, el anillo episcopal contiene estas características. Una vez que él refleja la eminente autoridad, la dignidad y la preeminencia del prelado que lo porta. Además, también es él un símbolo de la alianza espiritual que une al obispo con su iglesia con efecto. Él lo lleva en la mano derecha, en el dedo anular, pues es con esta que bendice a sus ovejas como carácter de lealtad y como símbolo de su desposorio con la Santa Iglesia, de su fidelidad a la esposa de Cristo, utiliza un anillo. O sea, en otras palabras, refleja la autoridad y refleja la fidelidad que profesa a Dios y a su iglesia por ser aquella encargada para dirigir. Así que es como recordar esa característica que Jesús dijo de que la iglesia es como esa esposa y el obispo está llamado a serle fiel a ella y con la autoridad que tiene a guiarla, a cuidarla. Aquí tenemos los colores y tiempos litúrgicos. Vamos a ir viendo cuáles son y van a poder entender por qué los ministros ordenados tienen esos colores. Está el blanco, que es fiesta del Señor, como Navidad y Pascua. También solemnidad es de santos. Y tenemos ahora el de púrpura, que está con Adviento. Indica recogimiento también, preparación, dolor, de arrepentimiento, porque se utiliza en Cuaresma. También se utiliza en exequias, cuando alguien falleció. Y también, antes de seguir, lo utilizan los sacerdotes y obispos cuando están confesando, porque es recogimiento, preparación, dolor de arrepentimiento, y por tanto se utiliza para confesión también. El verde indica el tiempo ordinario, símbolo de esperanza, tiempo de ver y meditar la vida de Jesús, que es como decir el tiempo normal, que no es una celebración de un aspecto en específico como tal de la vida de Jesús como Adviento y Cuaresma y por tanto se puede aprovechar para mirar otros aspectos de fe también. El rojo, color para Pentecostés, cuando se recuerda a algún mártir y también se usa cuando el sacerdote u obispo va a dar el sacramento de confirmación, porque es un sacramento donde resalta la persona del Espíritu Santo, que prepara a la persona para ser testigo de Cristo. El otro es el color rosa que se utiliza en el tercer domingo de Adviento y en el cuarto domingo de Cuaresma. El rosa se utiliza para representar esa alegría
de que se está acercando esa celebración. En el caso de Adviento, el nacimiento de Jesús, y en el caso de Cuaresma, la resurrección, la Pascua. Y el azul se usa para las fiestas marianas, como la vemos muchas veces en la Inmaculada Concepción, y también se usa en la Guadalupana. Y también pues en esos actos de María de mucha importancia, que son como los dogmas que también se celebran. Gracias por su atención, Dios los bendiga, que espero que haya sido de mucha bendición este taller y que puedan seguir aprendiendo más de los demás videos en Católico de Información. Dios los bendiga y nos seguiremos viendo en estos videos.